Estamos aquí con Gabriela Narváez, secretaria de Comunicación del Partido Político Izquierda Democrática. Ella nos va a dar su punto de vista sobre el aspecto comunicacional, cómo lo manejó el gobierno. Buenas tardes con todos. Básicamente, realmente primero es lamentable el hecho, lo que pasó en Ibarra. Nosotros como ciudadanía siempre buscamos un Estado que nos dé una respuesta inmediata. Entonces, en el momento que se publica el video, obviamente conmociona porque es ver en vivo cómo asesinan a una mujer. Y en este caso creo que realmente fue deficiente la comunicación que hizo el gobierno de Lenín Moreno. No sé si es un problema de asesores o de él mismo, porque a veces los políticos no hacen el debido caso a los asesores, sino que hacen lo que ellos desean. En este caso, lo primero que se debió hacer es inmediatamente sacar un comunicado dando una explicación de la policía, porque lo que hicimos los ciudadanos fue, mediante nuestra opinión, decir si debieron disparar o no, cuando realmente hay una reglamentación de la policía para usar o no la fuerza. En este caso, este comunicado se dio mucho después, creo que fue al día siguiente o luego de 2 días que el domingo la ministra recién dio una explicación con la policía, con el general, con el capitán, con el alcalde de Ibarra y de todos los cantones de Imbabura. Para mí fue un poco tarde porque hasta eso ya todos habíamos estado en un debate bastante macabro en Facebook. Y sobre todo porque el presidente Lenín Moreno, cuando él saca su comunicado, no nos da una explicación, ¿no? Sino que condena primero a la policía y segundo, sí da un mensaje que yo no creo que lo haya querido dar, pero todos lo recibimos como un mensaje con xenofobia, porque lo que él dijo fue echarle la culpa a la nacionalidad del agresor, cuando la nacionalidad del agresor no tiene nada que ver. O sea, más bien es del machismo, el patriarcado que todavía sigue en nuestra sociedad y en nuestra cultura, no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. Entonces, en este caso sí fue bastante deficiente, porque imagínense ustedes que el gobierno, con su representante, que es el presidente, tenga este mensaje que lo que hace no es fomentar la paz, sino darnos más motivos para odiar a los venezolanos, y eso es xenofobia. Entonces no fue un comunicado de paz, y todo lo que necesitábamos era calmarnos, porque todos estábamos súper tristes, en duelo, en redes sociales. Entrar a Facebook el sábado o el domingo fue bastante macabro. Veías gente que opinaba que incluso salieron a la calle y les golpearon a algunos venezolanos. O sea, hubo violencia luego de eso, y no es la actitud que debería haberse tomado, porque no se trata de nacionalidad. Entonces el comunicado fue bastante, creo que no se pensó en todo lo que puede traer un comunicado de ese estilo. Luego de eso, si viene la ministra y da una explicación dando el apoyo a la policía. Y ahí ella explica, ¿no? Donde sí, efectivamente la policía debió actuar. Si tú te pones a pensar, el viernes habían sentenciado a un policía por hacer el uso de la fuerza progresiva y mató a un delincuente. Entonces también hubo una mala información de los policías, que no se sentían respaldados ni por el gobierno y ni por el ministerio, ni siquiera por la sociedad, porque los estaban condenando. O sea, a un policía lo condenaron por hacer el uso de la fuerza. Entonces, no es que fue una falta de preparación, yo creo que fue que se sintieron, primero, que no estaban respaldados para el uso de la fuerza. Segundo, es súper difícil tener una visibilidad súper prudente cuando el agresor se está moviendo, y ellos al momento de disparar pudieron llegarle a la chica. Entonces había ese riesgo, y la condena mediática que hubiera sido, o sea, se hubiera escalado de una manera impresionante. Entonces, del juzgar o no si la policía actuó bien o no, creo que eso ya le corresponde
a los que toman decisiones de la policía. Ellos tienen un reglamento. En el momento que fueron 90 minutos, lo primero que debes hacer es negociar, y eso está en la ley. Entonces ellos negociaron 90 minutos. Vieron que en realidad no se podía llegar a un acuerdo. Tal vez ellos ahí sí estaban autorizados para usar la fuerza, pero había riesgos, ¿no? Y entiendo que por eso no. Y entiendo que también los van a juzgar a ellos por un delito de omisión, porque no evitaron un crimen. Entonces ellos podrían estar como 20 años por no utilizar la fuerza progresiva. Entonces realmente deficiente. Nos enteramos ya luego un día antes, nos dieron una explicación, pero hasta eso la gente se armó el debate, salieron a las calles, que es lo peor, donde el comunicado del oficialismo fue de xenofobia. Entonces de cierta manera los que salieron a perseguir a los venezolanos tenían que ser puestos presos porque están faltando contra la integridad de la otra persona. Otra pregunta. Después del comunicado que emitió Lenín Moreno, al siguiente día el vicepresidente de otros comunicados que seguían incrementando la xenofobia. O sea, luego del comunicado y obviamente que todo el mundo empezamos a criticar, no solamente la población, sino ya líderes de opinión, a criticarle al presidente por lo que dijo, sale la ministra María Paula Romo a dar un mensaje donde da la explicación y donde dice que no se trata de nacionalidad, y le toca salir al vicepresidente a tratar de arreglar el mensaje tan confuso que dio el presidente. Entonces cuando habla el vicepresidente, si le ponen atención, él dice primero que obviamente rechazan toda violencia de género, el machismo, pero dice que sí, él tiene que apoyar al final una decisión que es de formar estas brigadas que son bastante absurdas. Eso, estamos hablando de fascismo realmente, me hace acuerdo a la época de León con los escuadrones. Entonces lo que trata de hacer es, el segundo mando, que es el vicepresidente, tiene que apoyar al presidente, y tampoco le puede decir está mal lo que usted dijo, o sea, no. O sea, de hecho, si él estaba dando una rueda de prensa, es obvio que el presidente autorizó para que pueda un poco aplacar la mala opinión que tenemos los ciudadanos respecto al comunicado de él. Entonces, él es bastante ambiguo en su comunicación, el vicepresidente, porque si bien es cierto, condena y dice que no es de nacionalidad, obviamente apoya la medida de las brigadas y de pedir el pasado judicial a los venezolanos. Entonces no le quedaba de otra, o sea, es algo que no puedes salvar si no es radicalmente y decir no, o sea, se va a eliminar. Pero hacer esta contradicción, obviamente, dejaría bastante en entredicho el liderazgo de Lenín Moreno, y estarían reconociendo su error. Deberían reconocer su error. Creo que el secretario de Comunicación, que es Michelena, sí le falta mucha, no sé si experiencia, mucha perspicacia en el tema, pero no puedes decir a un país lo que se dijo. Entonces el vicepresidente fue ambiguo porque tenía que apoyar, pero a la vez sí condenó el acto machismo, de machista, y toda la cultura machista que hay, pero no es suficiente.